Bendiciones abundantes. Le habla su amigo el pastor Yeuris Ferreira, director del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Estamos felices y contentos. Hoy es viernes, víspera del Santo Sábado, día de reposo donde nos gozamos en el Señor. Y qué bueno es recibirlo, estudiando la palabra de Dios. Estamos en nuestro estudio 7 Pasos a la Vida Eterna, estudiando el tema que es sobre todos los temas en la Biblia, el tema de la salvación en Cristo Jesús. Y durante esta semana nos ha acompañado un amigo, un compañero, un colega, alguien que estimo y aprecio bastante, el pastor Manuel Rosario, que ha estado con nosotros discutiendo, o mejor dicho, compartiendo sobre este tema maravilloso de la salvación. Pastor Rosario, bienvenido a su programa 7 Pasos a la Salvación, pastor. Gracias, Pastor Ferreira. Es siempre un gozo y una felicidad muy especial hablar de este tema tan maravilloso como es la salvación, porque es un hecho que Dios no quiere que nadie se pierda. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la salvación. Por eso durante estos días nos hemos gozado compartiendo todos estos temas que han sido de gran bendición y sabemos en el nombre de Jesús que esta noche no será la excepción. Amén. Entonces, pastor, vamos a saludar a nuestros amigos. Quiero saludar a Nancy Arelis Fernández. Ella dice feliz sábado. Gracias, Nancy. Bendiciones. También saludar a Anita Gallardo. Dios te bendiga, Anita. Gracias por tus bendiciones hacia nosotros. Ingrid Paulino dice, wow, cool. Parece que está hablando de el background del pastor. Pastor, ya le están, como dicen en el país, tirando piropo a su background. Muchas bendiciones. Tengo a Joana. Bendiciones. Feliz sábado, Joana. Gracias, gracias. Tengo a Jocelyn Méndez. Amén, dice Jocelyn. Jocelyn Brito, perdón. Amén. Natalie Rodríguez también. Feliz sábado. Gracias, Natalie. Bendiciones. El pastor Raúl López está con nosotros. Dios te bendiga, Raúl. Un placer que estés aquí con nosotros en esta transmisión. Y así los hermanos siguen uniéndose a nuestra transmisión. Quiero también saludar a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Quiero saludar a Mauricio Everardo González desde Colombia. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Recuerden cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es llevar el mensaje y la suya es compartir. Así que voy a invitar para que pueda compartir al mínimo con 10 personas. 10 personas, comparta esa transmisión. Solamente tiene que presionar la opción de share acá en su transmisión e inmediatamente otros serán bendecidos con este mensaje que tenemos para el día de hoy. Pastor, vamos a iniciar con una oración en este momento y después de la oración voy a dar un anuncio y hacemos el acostumbrado repaso. Oramos. Querido Dios y Padre, aquí estamos en víspera de tu día sábado. Gracias porque nos encuentra el mismo estudiando las Escrituras. Guíanos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos. Bendice al pastor Manuel Rosario, bendíceme a mí y que hoy seamos instrumentos en tus manos para llevar esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amigos, quiero anunciarle que mañana estamos iniciando a las 9 de la noche, pastor, nuestra campaña evangelística Señales de Esperanza con el pastor a las 8 de la noche. Ahí tuve un lapsus mental. A las 8 de la noche tendremos nuestra campaña evangelística Señales de Esperanza con el pastor Roberto Herrera. Así que todas las iglesias de Nueva York están invitadas y van a participar de este movimiento evangelístico. Así que, por favor, únase a este movimiento que sé que será de mucha bendición. Mañana nos veremos a las 8 de la noche y ya todo está arreglado para que Dios pueda manifestar su gracia, su gloria y su poder a través de esta campaña evangelística, la primera en esta clase aquí en el estado de Nueva York. Estamos felices y contentos por esto. Bueno, pastor, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Comenzamos el domingo, hoy es viernes. Hemos estudiado ya unos 5 pasos hacia la vida eterna, reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Vimos también la importancia del arrepentimiento, la importancia de la confesión. Estuvimos también hablando sobre la importancia de la
conversión. Y ayer, pastor, ¿de qué estuvimos hablando ayer, pastor? Gracias, pastor. Ayer hablamos acerca de la justificación por la fe, de la importancia de ser cubiertos, vestidos con la vestidura que Dios provee y no con nuestra propia vestidura. Vimos que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, como trapo de suciedad, que nuestra justicia no podrá cubrirnos porque la justicia del hombre no responde a la justicia de Dios. Vimos también que al ser humano por lo general se le hace muy difícil aceptar algo que es gratuito, algo que es por gracia. Y siempre queremos hacer algo para merecer o para querer comprar o para querer ganarnos eso, pero definitivamente no es necesario. De hecho, no es posible. Así que el llamado de Dios es a ser justificados pues por la fe, y siendo justificados pues por la fe, estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es por gracia, esto es a través de su sangre, esto es a través de la fe, y entonces todo ese proceso produce un fruto lindo, hermoso, al cual llamamos obras. Amén, amén. Recordando que usamos 4 versículos que resumieron en sí lo que es la justificación y el proceso de la misma. Romanos 3:24, somos justificados por la gracia, esta es la fuente. Romanos capítulo 5, versículo 9, somos justificados por la sangre, este es el medio. Romanos capítulo número 5, versículo 1, somos justificados por la fe, ese es el método. Y Santiago 2:24, somos justificados por las obras, que es el resultado. Este fue el resumen de nuestro estudio en el día de ayer. Vamos a compartir. Comparta, por favor. No deje de compartir. Queremos que esto pueda llegar a más personas para que sean bendecidos con la palabra de Dios, y esperamos que usted pueda compartir al mínimo con 10 personas esta transmisión. Pastor, hoy nos toca hablar del paso 6 y el paso 7. ¿Y por qué? Porque hoy es nuestro último día en este estudio y no queremos dejar ni uno de los pasos sin tratarlos. Así que hablaremos del bautismo y la santificación. Y entramos inmediatamente, pastor, en materia. Vamos a definir lo que es el bautismo. Una definición sencilla, simple, pero que también es muy ilustrativa. Dice que el bautismo es una demostración pública por inmersión en agua de una nueva relación con Jesucristo. Pastor, me gustó esta definición porque abarca de manera sencilla lo que es en sí el bautismo. Demostración pública por inmersión en agua de una nueva relación con Jesucristo. ¿Cuán importante es el bautismo en este proceso, pastor, de la salvación, o mejor dicho, en estos pasos hacia la vida eterna? El bautismo es clave, pastor, y es clave porque el bautismo es ese paso, es lo que evidencia públicamente, lo que manifiesta públicamente ese paso de muerte a vida. A través del bautismo nosotros mostramos, por ejemplo, por poner un ejemplo, las bodas son públicas, y a través de las bodas usted muestra públicamente que ya no es soltero, sino que es una persona casada. De la misma manera, a través del bautismo usted manifiesta públicamente que usted pertenece a Jesús, que usted se ha casado con él, que usted tiene un dueño distinto. Y es tan maravilloso que la Biblia le llama nuevo nacimiento, nacer de nuevo. A medida que desarrollemos el estudio de hoy, vamos a ver que el bautismo está plenamente desarrollado en la Biblia, conectado en la Biblia con el reino de Dios. El bautismo y el reino, el bautismo y el reino. Porque el bautismo es una evidencia, es una demostración pública que usted pertenece de manera oficial y única al reino de Dios. Entonces, noten bien, amigos que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas sociales, el bautismo está relacionado con el reino y es una demostración pública de un compromiso previo que se ha hecho con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un texto clásico sobre el bautismo, pastor, es Mateo capítulo número 28, versículo número 19, donde el Señor Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que en el proceso del discipulado se incluye, pastor, lo que es el bautismo. Y podemos comentar, pastor,
unos minutos sobre esa relación que hay entre ser discípulo y estar bautizado. ¿Hay alguna relación o no existe una relación en esto, pastor? Es correcto, pastor. Aquí lo que tenemos es Jesucristo muere y resucita. Todos los evangelios, los 4, tanto los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el otro evangelio, Juan, mencionan la gran comisión. Jesucristo, después de su resurrección, comisiona o envía, la gran comisión es el gran envío a sus discípulos, los manda a ir a ser discípulos. El discípulo es ir a ser seguidores cristianos. La palabra discípulo significa aprendiz, o sea, seguidores de Cristo. Vayan y conquisten personas para el reino. Y él dice, y a esos discípulos bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el bautismo es el paso que toman aquellos que voluntariamente se comprometen a ser discípulos de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. O sea que vemos que dentro de este proceso de la salvación, pastor, que es única y exclusivamente por fe, escuchen bien, única y exclusivamente por fe, hay algo que el ser humano hace no para ganar la salvación, sino para demostrar con su testimonio que ha recibido la salvación, y eso es nada más y nada menos que el bautismo. Pastor, hay un texto, sé que usted lo ha analizado y me gustaría leerlo acá, que creo que plantea el objetivo o la teología del bautismo. Es Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo nos dice allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sigue diciendo el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pastor, aquí se está haciendo una relación entre bautismo y muerte. ¿Es el bautismo una muerte, pastor? El bautismo simboliza muerte y resurrección. Es importante, pastor, que todos los temas que hemos estado tratando aquí, hemos estado viendo algún tipo de imagen que sirve para ilustrar, alguna ilustración. Recuerdo que ayer, cuando hablábamos acerca de la justificación, la imagen que se trajo a colación era el hecho de ser vestido. El nuevo nacimiento, el bautismo, tiene varias imágenes. Una tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y esa misma con el nuevo nacimiento, como parte de ese nuevo nacimiento, conecta con el tema de la muerte y la resurrección. Por eso Pablo dice claramente, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, como una manera de decir que a través del bautismo nosotros estamos participando de su muerte. Entonces luego dice que a fin de que como Cristo resucitó a los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es importante señalar que la palabra bautismo viene de la raíz baptizo, que significa sumergir o que significa enterrar. Así ¿Okay? es. Así que el bautismo en sí mismo es un entierro donde a la persona ser cubierta completamente en agua, la persona es cubierta completamente en agua, y cuando la persona es levantada o cuando la persona sale del agua, eso está simbolizando que ha habido un paso de muerte a vida, un cambio de muerte a vida, y eso se simboliza a través de ese proceso de sepultura. Pero no se queda en la sepultura, sino que el punto cumbre del bautismo es la resurrección. Ni siquiera cuando la persona es enterrada, que es importante, ¿está bien? Pero lo más importante es donde el símbolo se completa, es cuando la persona es levantada del agua, porque el ser levantado del agua, la persona está naciendo del agua y del espíritu. Al ser levantada del agua, esa persona nace de nuevo, nace a una vida nueva, y esa es la belleza de la imagen. Amén. Y llama la atención, pastor, que cuando somos sepultados en el agua, no estamos respirando, dando a entender que estamos muertos, simbólicamente hablando. Estamos dejando una vida antigua, pero cuando usted es levantado del agua, lo primero que usted hace es una bocanada de aire, dando a entender que usted está volviendo a una vida nueva, está como resucitando. Y es el mismo poder que actuó en Jesús para la resurrección,
que actúa en nosotros cuando somos bautizados y somos levantados del agua. Qué importante esta imagen, muerte y resurrección, muerte a una vida antigua y nos levantamos a una novedad de vida en Cristo Jesús. O sea, que el bautismo testifica, pastor, de un cambio en la persona, un cambio en la persona. El bautismo no tiene nada mágico. O sea, hay personas que pueden pensar ser sepultados en el agua y ser levantados. Esto tiene algún tipo de misterio, algo mágico, pero no, pastor, es la testificación de que he muerto al pecado y ahora estoy siendo levantado a nueva vida en Cristo Jesús. Pero allí, pastor, entra un punto importante que debemos destacar. Hay amigos acá que nos están viendo que han sido bautizados con un tipo de bautismo y dicen, yo fui bautizado siendo niño, fui bautizado por aspersión. Quiero decirle que existen diversos métodos dentro del cristianismo para bautizar las personas. Algunas personas son bautizadas hasta con aceite o con rosas. Pero la Biblia presenta un método, pastor, del verdadero bautismo. Ya que hemos hablado de sepultura, ¿cuál sería el método, bíblicamente hablando, para el bautismo cristiano, pastor? Pastor, muchísimas gracias. La Biblia es bastante clara cuando habla acerca del bautismo. De hecho, esa expresión aparece más de 70 veces y la mayoría tiene que ver con el bautismo con agua. Unos 5 versos tienen que ver con el bautismo en el Espíritu, que ya es como una inmersión simbólica del poder del Espíritu Santo. Pero en todos los casos está relacionado al agua y está relacionado a ser sumergido. De hecho, repito, bautismo tiene que ver con inmersión. La raíz bautizo significa enterrar en el agua. Y entonces la misma palabra nos está dando el método. Nosotros tenemos el caso de Juan el Bautista, que es el primero del Nuevo Testamento que comienza a anunciar el bautismo. La palabra de Dios dice en Mateo 3 que él bautizaba en Enón porque allí había mucha agua, también en el Jordán, ¿verdad? En un lugar donde había agua. Hay un asunto también muy importante con relación a esto. La palabra de Dios da características con relación a quién puede ser bautizado. Hay varias. Por ejemplo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Marcos 16. O sea, tiene que haber, la persona que va a ser bautizada tiene que poder creer, tiene que poder creer. Creer no es más que un asentimiento. Creer es reconocer, creer es aceptar, creer es reconocer, entender, aceptar, participar. Eso es lo que implica creer, la verdadera fe. Pero también, por ejemplo, Hechos 2:41, cuando Pedro predica, dice la palabra de Dios, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Entonces la persona tiene que poder recibir la palabra, ¿ok? Tiene que poder recibir la palabra y la persona tiene que poder accionar con relación a la palabra. Nosotros vemos que en el ejemplo de Juan el Bautista, que Juan el Bautista primero predicaba un sermón poderoso y luego hacía un llamado. Y todos los discípulos cuando predicaban hacían un llamado. Y la evidencia de que las personas recibían la palabra, no es que decían yo recibo la palabra, es que las personas estuvieran dispuestas a reconocer sus pecados, arrepentirse, convertirse, confesar a Jesús como su Salvador y Señor, aceptar su justificación y entonces, como muestra de esto, ser bautizados y comenzar a caminar a través del proceso maravilloso de la santificación. Como usted dice, Satanás intenta falsificar todo lo que Dios hace. Dios tiene un día de reposo verdadero, Satanás, que es el sábado. Satanás tiene un día de reposo falso, que es el domingo. Dios tiene una Trinidad verdadera, el enemigo en Apocalipsis aparece con una Trinidad falsa. Todo lo que es verdadero trata de falsificarlo. Una de las cosas que Dios tiene una historia verídica de la creación del hombre, está en Génesis. Satanás tiene una teoría de la evolución. Todo trata de falsificarlo. Jesucristo vendrá en gloria. La Biblia dice que Satanás trataría de venir en gloria. Hay falsos profetas, hay profetas verdaderos, hay falsos profetas. Hay maestros verdaderos, hay falsos maestros. Entonces, eso así. Con el bautismo no es la excepción. Por eso, como usted dijo, hay bautismo en rosa, hay bautismo en agua, hay bautismo hasta por teléfono, hay bautismo con la misma en sangre, en leche, con la misma, dentro de la misma cristiandad, y con agua. Hay bautismo por infusión, que es echando una jarra de agua.
Sí. Hay bautismo por aspersión, que es rociándote un poquito de agua, rociándote agua, y hay bautismo por inmersión. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuál es el bautismo verdadero? En primer lugar, la Biblia tiene dos cosas. La Biblia te da a ti descripción y te da prescripción. Muy bien. Un momento, pastor. La Biblia nos da descripción y prescripción. Apunte esto, amigo, porque esto es muy importante en este estudio bíblico que estamos haciendo sobre el bautismo. Descripción y prescripción. Correctamente. Por ejemplo, una descripción es ver todos los ejemplos en la Biblia de cómo se bautizaba. Sí. Entonces, te sirve de ejemplo a ti. Te está describiendo. En el caso de Juan el Bautista, en el caso de Jesucristo, en Mateo 3 dice que cuando subió del agua. Y así todos los ejemplos posteriores que vamos a ver en Hechos capítulo 8 y demás. Eso, pero la Biblia también te da una prescripción. Por ejemplo, cuando la Biblia te dice en Efesios 4:5, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un Señor, una fe y un solo bautismo. Nosotros sabemos que la Biblia habla de más de un Señor. Baal es un señor falso. Satanás, la Biblia presenta el mismo dinero como un señor. Nadie puede servir a dos señores. Así que cuando la Biblia dice que hay un solo Señor, se está refiriendo a un solo Señor verdadero. Sí. Porque falta de muchos. Cuando la Biblia habla de fe, se está refiriendo a una sola fe verdadera. Porque hay diferentes tipos de fe. Inclusive existe lo que se llama la fe falsa, que nosotros, que es presunción. Correcto. Entonces, cuando le dice que hay un solo bautismo, se está refiriendo a un solo modo de bautismo, un solo bautismo verdadero, que es el que cumple con los criterios del cielo. En primer lugar, que sea por inmersión, y en segundo lugar, que tenga la característica que la Biblia indica, que la persona pueda creer, que la persona pueda recibir la palabra, que la persona pueda manifestar arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, cuando Juan estaba bautizando, dice que venían al río Jordán, y entonces él le decía: generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a oír de la ira venidera? Produzcan fruto digno de arrepentimiento. Entonces, pastor, tenemos ejemplos claros en la Biblia de bautismo por inmersión, que es el bautismo practicado por la iglesia cristiana desde sus inicios en adelante. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 16, nosotros encontramos a Jesús siendo bautizado por inmersión por Juan el Bautista. En Hechos capítulo 8, versículo 36, nosotros podemos ver también al etíope, que es bautizado por Felipe por inmersión. Cuando nosotros encontramos en la arqueología bíblica y vemos las iglesias, las principales iglesias en el siglo I, encontramos que ellas tenían pilas para bautizar las personas, y las descripciones que vemos de los dibujos que hacían los primeros cristianos, vemos que ellos dibujaban a las personas siendo bautizados en lugares donde hubiese mucha agua, dando a entender que el bautismo se practicaba en la iglesia por inmersión. Este es el bautismo bíblico, amigos. Y permítame decirle algo. Usted me dice a mí: oh, yo fui bautizado por aspersión o por infusión o con flores o con aceite y ya fui bautizado. Mire, amigo, si usted paga una deuda con billetes falsos, usted no ha pagado la deuda. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Por más buena intención que usted tenga, si usted pagó una deuda con billetes falsos, usted sigue teniendo la misma deuda. Para pagar una deuda, usted necesita el billete verdadero, no solamente sinceridad. Y esto es muy importante que usted lo entienda. La Biblia enseña los principios, prescripciones y descripciones verdaderas que hemos de seguir. Por lo tanto, si usted, amigo, en su buena intención, o tal vez no lo sabía porque fue bautizado que es un tema que también quiero tratar ahora, cuando niño, usted debe seguir la prescripción y la descripción que da la palabra de Dios sobre este importante tema del bautismo. Pastor, tenemos que avanzar porque a la media hora seguimos con el próximo paso. Pero, pastor, no debo dejar este punto porque sé que algunos quisieran tocarlo, el bautismo de infantes. Hemos visto muchas congregaciones, inclusive protestantes, que se han movido a bautizar infantes. ¿Es esto bíblico, pastor? ¿Podemos nosotros bautizar los niños recién nacidos?
deberíamos hacerlo. Bíblicamente los niños, los infantes no cumplen con esa característica que la palabra de Dios enseña de creer y de recibir la palabra. Dicho sea de paso, no tenemos ejemplos en la Biblia. Hay niños que ya a la edad de 9, 10, incluso hay algunos que a la edad de 8 años ya están en capacidad y lo han hecho. Por lo general, nosotros no enfatizamos no tenemos una edad fija a manera de ley de medio persa, pero sí hay características bíblicas que es importante que se puedan cumplir, y definitivamente los infantes, los niños de brazos, no cumplen con esa característica de la palabra de Dios, sino que fue una tradición que entró siglos posteriores en la iglesia, especialmente en el área de África. Así es, muy bueno, pastor, porque cuando nosotros vemos la historia, por ejemplo, el historiador y apologeta Elvin Luxor dice que las prácticas del bautismo infantil surgió, por ende, en el norte de África en algún momento de la segunda mitad del siglo II. Y subraye esto, en el norte de África había un teólogo católico llamado San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona creía, pastor, en lo que es el pecado original. El pecado original para él era la culpabilidad original. Todo el que naciera es culpable del pecado de Adán y por lo tanto necesita los sacramentos para poder comenzar su vida de forma, en un estándar correcto delante de Dios. Y por eso San Agustín acuñó lo que fue el bautismo de infantes. Pero noten esto, surgió para la mitad del segundo siglo. Estamos hablando casi del tercer siglo, aproximadamente 200 y tantos años después de la iglesia apostólica, que es la iglesia que presenta o muestra lo que es el desarrollo de la verdadera doctrina cristiana. Ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, practicaron el bautismo para los infantes o los niños. No aparece en la Biblia y no está registrado en los anales de la historia de la iglesia en el primer siglo, que fue la iglesia que surgió con los apóstoles y los padres de la iglesia. Vemos que es posterior que comienza a presentarse esta práctica dentro de la iglesia. Así que la Biblia no avala, amigos, aunque parezca duro, pero es lo que la Biblia dice. La Biblia no avala el bautismo de infantes, no lo avala. Y es lógico, por lo que el pastor explicó, de que hay que creer, hay que ser discipulados, entrar en un proceso de aprendizaje y tomar una decisión sobre esto. Pastor, ¿hay textos en la Biblia que nos instan o nos mueven a tomar la decisión de ser bautizados, pastor? Claro, pastor, el mismo texto de Marcos 16:16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. El mismo texto de Mateo 28:16-20, cuyo resumen es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo caso del encuentro de Jesucristo de Nicodemo con Jesucristo, que mencionamos aquí en Juan capítulo 3, donde Jesucristo le dijo: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nosotros aquí en una entrega anterior estudiamos esto y hablamos de la importancia del Espíritu Santo y de la importancia de la palabra. Ahora hay un elemento que lo reservamos para esta lección, y es el que lo reservamos para esta lección, que tiene que ver con el bautismo, y es la necesidad de que con ese encuentro del Espíritu con la palabra, a lo que debe llevarte es al bautismo, a que tú aceptas a Cristo, seas sumergido en el agua y tú nazcas de nuevo. Si usted nota, el primero que comienza predicando el reino de Dios es Juan el Bautista. Entonces Juan tiene dos características: anuncia el reino y bautiza. Jesucristo manda a anunciar el reino y a bautizar. Jesucristo le dice a Nicodemo el espíritu, y tiene que nacer de nuevo. Finalmente tú tienes que ser bautizado. Pero hay un caso muy interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Felipe está en Samaria y predica la palabra de una manera maravillosa, pero allí hay un brujo, hay un mago que se llama Simón.
que tiene al pueblo en una zozobra, lo tiene engañado, dice la Biblia, con sus artes mágicas. Pero dice Hechos 8:13 que 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿cuál era el resultado? Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, pastor, es muy claro en la Biblia que el bautismo es la puerta de entrada al reino de Dios. Así es, así es. Claro, no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. El bautismo es la entrada oficial al reino. No es la graduación. El bautismo no es una graduación de que se gradúe es el que termina. El bautismo es la expresión de que tú estás iniciando. Yo generalmente llamo la matrícula oficial a la iglesia cristiana. Tú tienes que matricularte. Y la matrícula es el bautismo porque está ligado con el reino de Dios. Ahora, hay un asunto importante también. Si ustedes notan, en ese grupo de gente que se bautizó, también se bautizó Simón el Mago. Claro. Pero resulta que la vida de Simón el Mago muestra que él no estaba arrepentido. Puede darse el caso que haya personas que se bauticen y que no estén realmente arrepentidos, pero ya ese es un tema que nosotros tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Finalmente, este mismo Simón, que estaba siempre con Felipe, cuando llegaron los apóstoles, vieron que los apóstoles oraban y que las personas reciben el Espíritu Santo, él quiso comprar el Espíritu Santo y dijo, vendan a mí este maravilloso poder para que también al que yo le ponga la mano, el Espíritu Santo repose sobre él. Y los apóstoles tuvieron que reprenderlo y decirle que tu dinero perezca contigo, que tú crees que el don de Dios se puede vender. Entonces, tenemos que entender esto. Sí, hay varios textos. No solamente que hay varios textos, sino que hay varios ejemplos de que el bautismo está conectado al reino de Dios, que esa es la evidencia que usted es parte de ese reino. Y el texto favorito, pastor, favorito, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 lo dice muy claro. Que ha sido bautizado en Jesucristo, de Jesucristo está revestido. Y entonces luego de eso te dice, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, todos son unos en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente soy linaje de Abraham y heredero de la promesa. Entonces el bautismo nos da una nueva identidad. Claro. El bautismo es la expresión de que somos cristianos. El bautismo es la evidencia de que nos hemos vestido de Cristo, que nos hemos revestido de Cristo. Por lo tanto, el bautismo, pastor, la expresión de arrepentimiento, la confesión, ¿ok? Todo eso está, la justificación por la fe, está perfectamente conectado. Muy bien, pastor, termino este primer tópico del bautismo con un texto que lo usaré como llamado para todos aquellos que nos miran, que todavía no han tomado la decisión de ser bautizado como Jesús fue bautizado y como lo enseña el Nuevo Testamento. Me refiero a Hechos capítulo 22, versículo 16. Por favor, anote este texto que es muy importante para que usted lo tenga allí. Dice Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto se le dijo al apóstol Pablo, pero por extensión se te dice a ti y también se nos dijo a nosotros en un momento y no nos detuvimos. Nos levantamos, nos bautizamos, nuestros pecados fueron perdonados y estamos en el proceso que va a continuación después de estos anuncios. Bueno, amigos, estamos estudiando el curso bíblico 7 pasos hacia la vida eterna y algunos lo han pedido y quiero decirle que lo vamos a enviar inmediatamente terminemos. Vamos a estar revisando los correos que nos han enviado pidiendo este curso. Si usted lo ha solicitado, por favor, tiene que colocar su email para nosotros enviarlo como un PDF para usted, tanto el pastor como este servidor. Por favor, si usted desea este curso, escríbanos, pero déjenos su email. No solamente ponga allí, yo quiero el curso. ¿A dónde lo enviamos? ¿Cómo lo podemos enviar? Necesitamos que usted envíe su email para nosotros enviarle este maravilloso curso, 7 pasos a la vida eterna. Por otro lado,
Recordando que mañana, 9 de mayo, a las 8 de la noche, estamos iniciando nuestra campaña evangelística del Departamento Hispano del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia en Nueva York, Señales de Esperanza, con el pastor Roberto Herrera. Y estamos invitando a todas las iglesias hispanas que se unan en este maravilloso esfuerzo. Así que recuerden, mañana tenemos esa cita especial. Pastor, hemos hablado del bautismo como el paso número 6 y terminamos en el paso número 7. Y el paso número 7, pastor, es la santificación. La santificación. ¿Cuán importante es la santificación para el creyente? Yo voy a leer un texto, pastor, y después voy a permitir que usted lo comente. Este texto es muy conocido por todos los amigos. Me gustaría leerlo. Está en Hebreos capítulo número 12, versículo número 14. Dice la Biblia allí: seguid la paz en todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es importante la santificación, pastor? Amén. ¿Cuán importante es, pastor? Es maravilloso ese texto porque hay versiones que dicen seguid, hay otros que dicen buscad, pero la idea es buscar diligentemente la paz y buscar diligentemente la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Lo importante es, pastor, que una vez que nosotros nos bautizamos, no todo queda ahí. Después del bautismo, como dijimos, el bautismo no es la graduación, es el inicio de la vida cristiana. Entonces ahora hay un caminar. Claro. Un caminar, y tú te vas a dar cuenta que habrá una lucha en ti porque hay, como dijimos, una lucha entre la parte carnal y la parte espiritual. Y es precisamente a través del proceso de la santificación que Dios lo hace a través del ministerio del Espíritu. El Espíritu, una vez nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo es una persona y Él se muda en un cuartito de nuestro corazón, pero desde ahí el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra maravillosa de santificarnos. Siempre se dice que más importante que tú tengas el Espíritu es que el Espíritu te tenga a ti. Amén, gloria a Dios. Vamos a postular esto, amigos. Más importante que usted tenga el Espíritu es que el Espíritu tenga usted. Y por favor, no deje de compartir esta segunda parte de nuestro estudio sobre la santificación. Pastor, antes de usted seguir acá, mantenga su idea, porque usted habló del bautismo como la puerta, la matrícula a la vida cristiana. Mientras usted hablaba y colocaba esto con la santidad, llegó a mi mente la experiencia del pueblo hebreo relatada por Pablo en 1 Corintios capítulo número 10, versículo 1 en adelante, donde Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Noten bien, tomando esta imagen, cuando el pueblo salió de Egipto y pasó el mar Rojo, fueron bautizados. Pero después que pasan el mar Rojo, pastor, es que comienzan un peregrinar de 40 años en el desierto para aprender a depender de Dios, para aprender a caminar con Dios, para recibir la ley, para recibir el sistema de adoración. En el desierto ellos reciben el sistema sanitario, en el desierto reciben todo lo que necesitan para crecer en santidad. Alguien dijo que Dios tomó un día para sacar a Israel de Egipto y 40 años para sacar a Egipto de Israel. O sea, ese proceso es el proceso de santificación. Cuando somos bautizados, entramos al desierto de la preparación. Así que usted y yo, pastor, estamos en ese desierto hoy en día, creciendo en Cristo. Claro, pastor, y me recuerda a Jesucristo, que cuando tan pronto como fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado durante 40 días. Ok. Pastor, y la misma... porque muchos creen que cuando son bautizados, las tentaciones, los problemas, las dificultades son cosas del pasado. Pero aquí vemos todo lo contrario. Un bautismo desierto, un bautismo tentación. Es como que se agrava la prueba allí, pastor. Pero la clave es que Israel estaba en el desierto, pero
Esos 40 años Jesucristo estuvo con ellos. Por ejemplo, en 1 Corintios 10 dice que bebían de la piedra espiritual que lo seguía y que aquella piedra era Cristo. Claro. O sea, Jesucristo siempre estuvo con ellos. Nosotros vimos, por ejemplo, Romanos capítulo 6, esa imagen de morir y nacer, de ser sepultado y de resucitar. Esto es Romanos capítulo 6. Pero en Romanos capítulo 7, nosotros tenemos la pelea. Pablo habla, miserable hombre de mí, pero acabé de hablar del bautismo. Claro. Y entonces ahora está esta lucha. Ahora en Romanos capítulo 8 está el espíritu, la vida en el espíritu. Entonces hay una secuencia ahí cuya imagen es la misma secuencia de Israel. Israel sale del desierto, sale de Egipto, y después que cruza el Mar Rojo, Israel quiere volver a Egipto. Muchos israelitas querían volver a Egipto y estaban diciendo, nos acordamos de las ollas de carne y todo eso. En este momento, después que fueron bautizados, después que fueron bautizados, muchos de ellos querían volver a Egipto. ¿Ok? Pero entonces ahí viene el espíritu de rescatar. Es lo mismo que pasa en la vida cristiana. Cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, es algo maravilloso, es algo lindo, es algo dulce, es una experiencia sin igual, pero de igual manera seguimos en un mundo caído, en un mundo pecador, y la persona tendrá que seguir en su vida diaria, en el trabajo, con el esposo, con la esposa, con las dificultades. El enemigo se va a enseñar en algún momento, en ese proceso, pero lo importante es que Dios está caminando con esa persona para sacarlo más que vencedor o más que vencedora. Amén, pastor, amén, amén. Y gloria a Dios por esto. Invitamos que usted pueda seguir compartiendo porque estamos en el estudio de la santificación. Santificación, una palabra que ha sido tan mal interpretada por tantas personas, pero que corona lo que es el proceso de la vida o la salvación en Cristo Jesús. Pastor, vamos a entrar en un terreno turbulento ahora, tal vez para algunos de los que están aquí escuchando. Quiero decirle que Romanos capítulo 6, versículo 22 tiene una joya de texto bíblico, pastor. Esos textos que a veces desequilibran a uno y dice, pero yo no lo había mirado de esta forma. Romanos 6, 22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pastor, ¿sabe lo que me llamó la atención acá? Dice que la santificación es un fruto. Un fruto, pastor. ¿Cómo podemos entender esto cuando muchas personas piensan que es todo lo contrario? La santificación es un fruto que viene como resultado de otra cosa, pastor. Las santificaciones es el resultado de ese caminar diario con Dios. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es el resultado de haberle abierto el corazón a Jesucristo. Nosotros no podemos santificarnos por nosotros mismos. La santificación siempre nos viene desde afuera. Es un don de Dios, es un regalo que se produce, que se va obrando a través de nosotros. Es como ese ni yo te condeno que dijimos ayer, pero ahora vete y no peques más. Entonces, con la santificación, el Señor nos habilita para vencer el pecado. ¿Ok? El pecado tiene presencia, usted lo dijo ayer. Entonces Dios a través de la santificación nos habilita para ser cristianos victoriosos y poder vencer al pecado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos mencionado aquí en más de una ocasión el libro de San Juan capítulo 15. Esa imagen maravillosa del árbol y el fruto, de la rama, el árbol y el fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, realmente sí. Por ejemplo, San Juan 17 dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, vimos también en Ezequiel capítulo 20, él dice, y yo le di también mi sábado, 22 y 20. 20:12 y 20:20. Le di también mi sábado para que sea una señal entre mí y ellos, para que ellos sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Que los santifico. Así es, así es. Pastor,
Mire, hay dos textos que hablan sobre esa muerte al pecado, y usan una imagen para mostrarnos la muerte al pecado. Es Gálatas 2:20 y Gálatas 5:24. Lo leo. Dice Sí, la sí. Biblia allí lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Pastor, alguien escribió, un famoso autor adventista llamado Morris Venden, dice que la única forma como una persona no se podría suicidar es crucificándose. Porque para usted ser crucificado, otro tiene que crucificarlo. Eso es una realidad, porque si se clava una mano, alguien tiene que clavarle la otra, ¿no? La otra, claro. O sea, nadie se puede autocrucificar. Alguien tiene que crucificarlo. Ahora, él usa una imagen que cuando la leí impactó mi mente. Él dice, las personas que lo crucificaban duraban varios días en la cruz para morir. A veces los familiares lo venían, robaban el cuerpo que estaba moribundo, lo alimentaban de nuevo, lo cuidaban, y esa persona que había sido crucificada, ejemplo, por robo, después de descenderlo de la cruz, entonces continuaba en su vida delictiva. Morris Venden dice, si tú quieres vivir en la santificación, lo que debes hacer es permanecer en la cruz. No bajarte de la cruz, porque si lo haces, entonces vas a vivir tu antigua vida. ¿Cuán importante entonces, pastor, es esa entrega y esa permanencia en la cruz de Cristo y enfocarme en la cruz para vivir el proceso de la santificación, pastor? Pastor, el apóstol Pablo precisamente habla mucho de la cruz de Cristo. El gran énfasis de Satanás con Cristo, por ejemplo, Cristo mismo, que es nuestro ejemplo, él no quería que Jesucristo llegara a la cruz. No quería que Jesucristo llegara a la cruz. Siempre que Jesucristo decía que iba a Jerusalén, los discípulos decían a Jerusalén, no. ¿Y aquí vamos para Jerusalén? ¿Qué vamos a buscar en Jerusalén? En una ocasión, el mismo, cuando Jesucristo le dijo que tenía que ir a Jerusalén y que iba a ser crucificado, el mismo Pedro comenzó a decirle, no, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Pero una vez que Jesucristo estaba en la cruz, la intención de Satanás era ¿qué cosa? Que él bajara de la cruz. Claro. Cristo en la cruz. La idea de Satanás era que Cristo bajara de la cruz. Por eso estaba crucificado en medio de los ladrones y uno le decía, si tú eres el Cristo, bájate de ahí, ¿qué es lo que tú haces aquí? Okay. Y muchos pasaban y meneaban la cabeza y decían, ¿por qué tú haces de arriba? ¿Tú que salvaste a tanto? La idea de Satanás era que Cristo bajara de la cruz. La cruz se convirtió en un símbolo de ese sacrificio de Cristo. Y en los sermones de Pablo, Pablo habla de un grupo de personas que era enemigo de la cruz de Cristo, cuyo Dios era el vientre y que solamente pensaban en lo terrenal. Entonces, sí, hay dos figuras. Una cosa es nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Y esa es la esperanza de la vida eterna. Nosotros hablamos de la justificación, hablamos de la santificación. La justificación es un acto de declaración de Dios, es un segundo, es que Él lo declare. Pero la obra de la santificación es la obra de toda la vida. Esto no es una carrera de rapidez. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es un maratón que dura toda la vida. Usted comienza a caminar con Cristo. Por eso la idea de andar en el Espíritu, de caminen en el Espíritu, de vivan en el Espíritu, de con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, vive Cristo en mí. Ese diario caminar con Cristo es lo que nos va habilitando. Porque lo que Dios va haciendo, pastor, es que Dios nos va transformando. Vamos siendo transformados a su imagen. Vamos caminando, vamos creciendo de gloria en gloria. Y eso es una obra diaria. Y es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y así como Pablo fue crucificado con Cristo, cada uno de nosotros tiene que ser crucificado con Cristo también, para que de esa manera entonces nosotros podamos
se pueda completar en nosotros ese proceso maravilloso de la santificación que durará toda la vida. Y cuando nos toque morir o Cristo venga en gloria, de ahí pasar al proceso de la santificación, de la glorificación o de la redención, conforme sea la voluntad del Señor. Amén, gloria a Dios. Amigo, usted que está escuchando este mensaje sobre la santificación y el bautismo, por favor comparta con otros para que llegue a más personas y podamos crecer en lo que es el conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los amigos que están en Facebook, como aquellos que están también en las redes de YouTube, suscríbase a nuestro canal para que pueda seguir recibiendo estos mensajes de gracia, misericordia, amor y salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, el pastor Alejandro Bullón, tomando imágenes de la Biblia, habla que después del bautismo en el ser humano habitan dos naturalezas, la naturaleza espiritual, la naturaleza carnal. La naturaleza espiritual se inclina a lo espiritual, la carnal busca inclinarse a lo que es la carne, las pasiones, los bajos deseos, dice la Escritura. Ahora bien, pastor Bullón habla de que necesitamos alimentar, y él usa una imagen de dos fieras que están en un ring, en un lugar de pelea, y va a ganar aquella que usted alimente. ¿Cómo alimentamos, pastor, la naturaleza espiritual? ¿Cómo podemos alimentar la naturaleza espiritual de tal manera que en el conflicto de la tentación podamos vivir en santidad, pastor? Excelente comentario, excelente pregunta. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Y Jesús, nosotros lo vemos siempre orando, tan pronto como se bautiza. Lo que Jesucristo hace que entra en un proceso especial de oración y de ayuno. Y cuando le llega la tentación y Satanás le tienta, como tentó a Israel en el desierto, las mismas tentaciones en principio, en esencia, Jesucristo siempre respondió con escrito está. Hay algo que se llama, que usted conoce muy bien, que se llama las disciplinas espirituales. Así es, pastor. Las disciplinas espirituales. El tema no es sencillamente bautizarse, la idea es permanecer unido a Cristo. Usted, por ejemplo, se casó, usted tiene su familia, tiene su esposa. Yo estoy casado también, tengo esa gran bendición. Pero usted sabe que después que uno se casa, pues uno comienza la vida cristiana. Y en la vida cristiana vienen desafíos, pero juntos, en la vida de esposo vienen desafíos, pero juntos avanzamos. Vienen etapas, vienen los hijos. Hay etapas con hijos, sin hijos, los hijos van creciendo. Está la etapa del nido vacío y todas las etapas. Y eso se vence en comunión. Entonces, dentro de las disciplinas espirituales está la oración. La oración. Está la lectura de la palabra de Dios. Claro. Está el congregarnos. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante, en el 40 al 42, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían salvo. Entonces, la idea de pertenecer a una comunidad de creyentes, cuando tú te bautizas, a través del bautismo, tú te haces parte, hablamos de una matrícula, te haces parte de esa comunidad de creyentes a la cual se llama iglesia o congregación, que no son las paredes, sino que es el cuerpo de hermanos, la hermandad. Entonces es una disciplina muy linda. Los cánticos espirituales es una disciplina. Claro. El silencio, el ayuno. Correctamente. Entonces, el servicio, correcto. Entonces, la generosidad. Entonces, todo ese tipo, todas esas disciplinas espirituales nos ayudan, pastor, a cultivar esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Que el que se bautiza es un bebé espiritual. Y los bebés necesitan cuidado, necesitan ser alimentados, necesitan ser hasta que ellos mismos van avanzando. Y eso es lo mismo que pasa en la vida cristiana. Pero las disciplinas espirituales son claves. De manera muy especial, pastor, yo diría que la oración, que el estudio de la palabra, que congregarse, que la testificación. Cada vez que usted dice compartan, pastor, eso es maravilloso. Cuando tú compartes tu fe, tú creces. Incluso en el campo de la enseñanza se dice que enseñar es aprender 2 veces. Claro que sí, claro que sí. Entonces, de la misma manera,
cuando tú como cristiano compartes tu fe, o tú compartes esto, o tú le haces un resumen a alguien, o tú compartes un estudio bíblico, tú te estás ayudando a ti mismo, estás ayudando tu propia salvación. Amén. Quiero decirle, este pensamiento no es propio mío, lo expresó el reformador Juan Calvino. En su forma florida de hablar, él dijo que la carne es como el burro, hay que tratarla a palos. Es duro. Yo creo que eso hay que escribirlo, pastor. No hay que escribirlo. Así es, así es. Amigos, usted no puede alimentar su naturaleza carnal, debe alimentar su naturaleza espiritual a través de las disciplinas espirituales. Escúchame bien, que no son un medio de salvación, para nada, para nada. Es lo que nos mantiene unido a la vida verdadera, Jesucristo. Los hábitos se le llama hábitos de devoción, hábitos de gracia, donde nosotros entendemos que al ser débiles necesitamos depender más y más del Señor. Usted no ora porque es fuerte, usted ora porque es débil. Usted no lee la Biblia porque es fuerte, usted lee la Biblia porque es débil y necesita estar arraigado y cimentado en Jesucristo para crecer en santidad. Pastor, hay un texto que al hablar de santificación no podemos pasar por alto. Es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde después del apóstol Pablo a hablar de que hemos de estar gozosos, de que debemos orar sin cesar, de dar gracias en todo, de no apagar el espíritu, de no menospreciar las profecías, de abstenernos de toda especie de mal. Pablo agrega allí lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, aquí hay un tema que se interrelaciona: venida del Señor Jesucristo y santificación. O sea, es la santificación o el proceso de la santificación, es lo que nos prepara para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Ayer vimos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versos 29 y verso 30, donde dice que del contexto dice que Cristo Jesús fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Es como un viaje, es como si fuéramos en un trayecto, en un viaje. Y precisamente este curso son 7 pasos hacia la vida eterna. Nosotros creemos en la vida eterna, nosotros creemos en la salvación, nosotros creemos que Dios fue a preparar moradas para nosotros creemos en la segunda venida, nosotros creemos que Jesucristo viene otra vez y que viene muy pronto a buscar a su pueblo. Nosotros estamos en ese proceso. Y si nosotros no creyéramos en eso, no estaríamos aquí todos los días, ustedes no estarían ahí, pero nosotros creemos en eso. Entonces, en ese proceso es en el cual nosotros estamos. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador, ya lo aceptó, ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero ahora esa persona tiene que seguir caminando y pueden pasar 2 cosas. Puede pasar que Cristo venga en gloria antes de que esa persona fallezca y entonces será levantado y glorificado, transformado en un abrir y cerrar de ojos. O puede ser que esa persona muera. Si esa persona muere, esa persona descansa en el Señor y cuando Jesucristo venga en gloria, a la final trompeta, van a ser levantados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero sí, pastor, realmente es así. Nosotros estamos en un proceso, nosotros estamos en un viaje. Hay una obra que Dios ha comenzado. Filipenses 1:6, lo hemos visto. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, hay una obra que Dios ha comenzado. Es la obra de la salvación en sentido general. Dios ha comenzado esa obra de la salvación en sentido general. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros somos justificados por la fe, se sella esa justificación y ahora morimos al viejo hombre, ¿ok? Comenzamos a andar en novedad de vida, en una vida nueva, pero al andar en esta vida nueva, Dios nos da su ley, ¿ok? Comenzamos a caminar en santidad, comenzamos a desarrollar el amor, el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en nuestra vida. No todo es color de rosa. Nosotros vemos la vida de los discípulos. Tenían desafíos, tenían problemas, tenían dificultades. Algunos, después de haber sido bautizados como Pedro, cayeron y negaron al Señor Jesucristo y maldijo. Pero, ¿qué cosa? Se levantó.
El cristiano en su caminar cristiano, en el proceso de la santificación, no siempre tú caminas hacia adelante. Hay días que lamentablemente tú retrocedes porque pecaste o porque hiciste algo que tú no querías. Entonces, que te venció la carne, ¿ok? Porque así como tú puedes alimentar la nueva naturaleza a través de los frutos del Espíritu, también tú puedes alimentar más la carne, haciendo lo que tú no tienes que hacer, viendo lo que no tienes que ver, comiendo lo que no tienes que comer, ¿ok? Pero al final de todo, el punto final es que Dios está haciendo una obra, que esa obra es maravillosa y que a final de cuentas, si seguimos en el camino, la salvación está garantizada por la fe en Jesucristo. Sí, dos cosas, pastor, quiero enfatizar. En primer lugar, el comentario de Juan Calvino no se refiere para nada a la flagelación del cuerpo o a la mutilación del cuerpo. Para nada de esto, hermano. Él estaba hablando sentido figurado de la carne, la naturaleza pecaminosa. Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, no proponemos ni tampoco propagamos la idea de que usted debe flagelar su cuerpo. Número uno, porque esta es una creencia que viene de los griegos, donde pensaban que el cuerpo era malo, hacían una división entre el cuerpo y el alma, diciendo que el cuerpo era la cárcel del alma y que era malo y el alma era buena. Nosotros no creemos esto. Creemos que el ser humano es una unidad indivisible, de acuerdo a lo que la Biblia nos presenta. En segundo lugar, estas son prácticas que vienen de monasterios en la antigüedad y que fueron acuñadas en la iglesia popular por algunas de las órdenes sacerdotales como parte de un proceso de santidad que nosotros no compartimos. Así que aquí estamos hablando de algo espiritual, para nada de una flagelación física. En segundo lugar, Charles Swindoll, ese famoso predicador, hablando de la santificación, dice que la santificación es 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. 2 pasos adelante y 1 hacia atrás. Mientras te mantengas así, siempre vas a estar avanzando. Damos 2 pasos adelante, 1 hacia atrás, siempre llevaremos 1 paso adelante. Ahora, pastor, ya llegando a la parte final de nuestro estudio, no puedo dejar pasar un texto de la Biblia porque el modelo de santidad que tenemos, pastor, es el modelo del mismo Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el modelo nuestro. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, un texto muy conocido por todos nosotros: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, Pedro dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santo porque yo soy santo. Pastor, el modelo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. A Él le seguimos. A Él nosotros estamos llamados a mirar. A veces nosotros cometemos el error, pastor, de enfocarnos en los seres humanos cuando hablamos del tema de la santidad. ¿Cuán peligroso, pastor, es enfocarnos en los seres humanos al hablar de este tema y desenfocarnos de Jesucristo, pastor? Me gusta mucho Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, hablando de Jesucristo. Termina diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra vista debe estar colocada en Cristo Jesús siempre. Eso no significa que los cristianos no tenemos que dar un testimonio. Sí, tenemos que dar un testimonio. Pero lamentablemente los cristianos caen, los cristianos fallan. Lo vemos en la Biblia, o grandes hombres de Dios que cometieron grandes errores, y eso no nos da a nosotros la excusa para nosotros hacer lo mismo. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Jesucristo es nuestro modelo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo Cristo en Juan 13, después de lavar los pies de sus discípulos. Jesucristo es el gran modelo. Primero es nuestro Salvador y después nuestro modelo. Jesucristo no puede ser tu modelo si primero no ha sido tu Salvador. Primero es tu Salvador, pero también después Él es tu modelo. Todos nosotros estamos llamados a santidad. De hecho, en la palabra de Dios, los santos son los cristianos. Los santos no son personas que han muerto y que ahora canonizamos. A la Biblia le llama santo a los cristianos o los santificados o los que están en el proceso de construcción.
Una de las frases más célebres de nuestro querido amigo y pastor Roberto Herrera, que tendrá la campaña que comienza mañana, y de hecho escribió un libro acerca de eso, es que nosotros somos santos en construcción. Somos santos que estamos en el taller. En el taller. La vida cristiana, el pastor, no es como una galería de arte. La vida cristiana es más como un taller donde se hacen esos cuadros. Eso es muy importante. Escúcheme bien, hermano, la vida cristiana no es una galería de arte. La vida Correcto. cristiana es un taller donde se están reparando vidas, donde donde se está trabajando paso a paso en la transformación del carácter. Hay muchos que creen, pastor, que al llegar a la iglesia van a llegar a una galería de arte donde donde ellos van a disfrutar toda la belleza. Y cuando llegan, encuentran un taller, el taller del maestro, que justamente, pastor, hablando de taller, Jeremías 18 habla que Jeremías fue al taller al alfarero y la vasija se le hizo añicos en la mano, pero el alfarero la tomó y volvió a hacer una vasija más hermosa. Eso estamos en el taller del maestro. Hay una canción muy popular llamada Al taller del maestro vengo. Y eso es lo que usted necesita, hermano. Ir al taller del maestro, no al museo de arte donde las obras están terminadas. Usted me inspiró, pastor, y me recordó las partes de las letras de un poema muy lindo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Así que, hermanos, entienda esto. Usted está en proceso de crecimiento. Los otros también están en el proceso del crecimiento. No todos estamos en el mismo nivel del crecimiento. Por lo tanto, ayer lo dije y lo vuelvo a repetir. Sea paciente con usted mismo y paciente con otros. Sea paciente con otros, que puede que no esté en el mismo nivel del crecimiento que usted se encuentra. Sea paciente como el Señor Jesucristo lo ha sido con cada uno de nosotros. Bueno, pastor, hemos llegado a la parte final. Siempre leemos nuestra resolución acá. Entonces, nuestra resolución tiene esta parte. Vamos a ver, pastor. Después de haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal y haber entregado mi vida totalmente a Él, deseo ser bautizado de acuerdo con la palabra de Dios y el ejemplo de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final. Quiero dar un anuncio. Aquellas personas que no han sido bautizados, que están en la transmisión y desean tomar un estudio bíblico más profundo que le ayude a entender las doctrinas cristianas, queremos formar un grupo, pero no será un grupo por Facebook, sino un grupo por Zoom, un grupo de estudios bíblicos donde usted esté en cualquier parte del mundo, puede conectarse a la plataforma de Zoom para tomar un estudio bíblico, en este caso con mi persona, y yo sé que el pastor también, en la medida de su tiempo, estaría en disposición de compartir este estudio. No importa si son 2, 3, 4, 5. El hecho es que la palabra llegue a su vida y usted, donde esté en este tiempo de cuarentena, pueda estudiar la Biblia con el pastor o conmigo y que crezcamos juntos. Por otro lado, si usted, hermano de iglesia, tiene un grupo de hermanos a los cuales le está dando estudio y desea que nosotros participemos, podemos abrir una sala de Zoom, mandamos el link, la persona entra y allí comenzamos a estudiar la palabra del Señor. Pastor, unas últimas palabras para nuestros amigos sobre el tema y concluimos con la oración. Me tocó mucho su comentario, pastor, de que no le compliquemos la vida y que no se la compliquemos a los demás. La santificación es un proceso maravilloso. En la Biblia la perfección no tiene que ver con impecabilidad, no tiene que ver con que tú no pecas. La Biblia dice que Job era un hombre justo, que era un hombre perfecto, y cuando vemos el desarrollo de su historia, vemos que era un hombre que tenía desafíos, como nosotros tenemos desafíos. Yo quiero invitarte a que tú pongas tu vista en Jesús, a que no falsifiques una justificación, a que no falsifiques una santificación. Sencillamente entrégate,
confíate a Dios y Dios va a obrar maravillas en tu vida. Amén. Gloria, gloria al Señor. Yo quiero decirte lo mismo que dije ayer, simple y sencillo. Sé paciente con los otros, como Jesús ha sido paciente para contigo y para conmigo. Es triste cuando queremos colocarle una carga a las personas las cuales Dios mismo no le ha colocado, ni tampoco tú le estás llevando. Seamos pacientes, entendamos que la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, la paciencia de los santos. Así que vamos a seguir creciendo en nuestro caminar con el Señor. Bueno, aquí dice, tengo un comentario muy bonito del pastor Dufis. Dice, aquellos que deseen ser bautizados, lo voy a leer, dice, aquellos que deseen ser bautizados, que escriban, por favor. Si usted desea ser bautizado, por favor, gloria a Dios, pastor Dufis. Qué bueno es tener pastores con nosotros que nos pueden, que no nos dejan irnos sin el llamado. Si usted no ha sido bautizado, amigo, y está en la transmisión y desea hacerlo, por favor, coloque su nombre allí. Vamos a orar por usted. El pastor va a orar por usted en este momento para encomendarlo a Dios y también para encaminarle en el camino de la salvación y poder contratar un pastor que le siga los estudios bíblicos y le ayude en este proceso tan especial. Si alguien no ha sido bautizado, lo que nos está escuchando, por favor, puede poner su nombre allí y seguiremos el proceso de estudios bíblicos y el proceso de discipulado. Aquí veo que tenemos Dios te bendiga, Karina, Dios te bendiga, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Déjame seguir, gloria a Dios que Karina así lo presenta. Vamos a ver, gloria al Señor. Dios te bendiga, Karina, Dios te bendiga, que puedas seguir en este caminar diario con el Señor. También tenemos a Christopher. Dios te bendiga, Christopher. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos a Reinaldo Peña Santos. Dios te bendiga, Reinaldo. Alabado sea el nombre del Señor. Que puedas seguir con esta decisión para gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, pastor. Nos hemos pasado con unos minutos. Tenemos a Natalie también. Dios te bendiga, Natalie. Alabado sea Jesucristo. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Yesenia. Yesenia también, Yesenia, Dios te bendiga, Yesenia. Bueno, pastor, alabado sea el nombre del Señor. Reinaldo Santos, Dios te bendiga, Reinaldo. Bueno, pastor, quisiera terminar, pero ahora la gente está posteando allí su decisión por Cristo para el bautismo. Alabado sea Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Cuán grande es nuestro Dios, pastor. La palabra de Dios está corriendo y siendo glorificada a través de estos estudios bíblicos. Bendito sea el Señor. Bueno, siga posteando su nombre, pastor. Nos hemos pasado por unos minutos. Tenemos que ir a otras transmisiones ahora, pero seguimos en esta fiesta espiritual. Por favor, ore por estas personas que han tomado su decisión de bautismo, pastor. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer de manera muy especial por el privilegio de estudiar tu palabra todos estos días. Quiero poner en tus manos a aquellos hermanos y hermanas que han tomado la decisión, movidos por el Espíritu Santo, de ser bautizados o bautizadas. Yo te pido, Padre, que esa decisión sea sellada, sea confirmada en el nombre de Jesús, y que tú coloques también al lado de estas personas un ángel tuyo, un hermano, una hermana que los ayude, los encamine en este proceso especial, y de igual manera nosotros servir de canal de bendición. Padre, mañana comenzamos la campaña evangelística con el pastor Roberto Herrera y sabemos que esta obra será sellada de una manera muy especial, muy linda. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesucristo. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, así que no se pierda nuestra campaña evangelística, Esperanza, Señales de Esperanza. Dios te bendiga abundantemente. Bye.